Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos sumergimos en El arte de no amargarse la vida de Rafael Santandreu. Un libro que nos invita a descubrir cómo evitar que la vida, nos amargue, Exacto, desgranaremos las claves para transformar nuestra mente y vivir una vida más plena. usando ejemplos de la vida real, anécdotas y casos de pacientes para aterrizar estos conceptos. Me encanta. Empecemos con la historia de Robert Capa, un fotógrafo de guerra que arriesgó su vida en la Segunda Guerra Mundial. Capa nos muestra dos caminos: vivir con intensidad o paralizarse por la ansiedad. Y él eligió vivir al máximo. Desafiando sus miedos, Capa nos lleva al concepto de neuroticismo. ¿Lo recuerdas? Santandreu lo define como el arte de amargarse la vida. A través de la tortura mental, sí. Nos presenta a Raúl, un paciente con pánico a los ataques de ansiedad. Raúl se encerraba en casa, ¿verdad? Su vida era totalmente opuesta a la de Capa. Totalmente. Y esto nos lleva a una pregunta para ti. ¿Te identificas más con quien cabalga las olas o con el miedo que te mantiene sumergido? Esa es una pregunta poderosa. Para comprender cómo evitar ser como Raúl, el libro nos introduce a la terapia cognitiva. La idea central es que son nuestros pensamientos y no los eventos en sí los que generan emociones, Es decir, no es la ruptura amorosa lo que te hace sentir triste, ¿no? sino los pensamientos que tienes al respecto. Esto es horrible, nunca volveré a ser feliz, por ejemplo. Eso es lo que desencadena la tristeza. Claro, como decía Epicteto, incluso mientras era maltratado físicamente, mantenía la calma. Controlando sus pensamientos, eligiendo cómo reaccionar, Admirable, ¿verdad? sin duda. Y esto conecta con la terribilitis, la tendencia a magnificar las situaciones. A verlas como mucho peores de lo que son. Como el ejemplo de las chicas que sufren por tener pechos pequeños. Exacto. Creen que su vida es un desastre por algo así. Convirtiendo simples preferencias en necesidades absolutas, creando la ilusión de que no podemos ser felices sin ellas. Y aquí entra Luis, aferrado a su Harley Davidson, como si fuera su bien más preciado. Endeudándose y obsesionado con la posibilidad de perderla. La necesitis nos atrapa en un ciclo de deseo e insatisfacción. En lugar de disfrutar de su moto, Luis vivía angustiado por ella, como el monje budista al que le robaron sus pertenencias y se las devolvió al ladrón con una sonrisa. Una actitud de desapego inspiradora. Debemos aprender a disfrutar sin aferrarnos. La realidad es que no necesitamos casi nada para ser felices, ¿verdad? Y para entenderlo, debemos afrontar la realidad de nuestra propia finitud, la muerte. Es un tema complejo, pero como dice Santandreu, puede ser liberador. Cuando mi padre tuvo una cirugía de corazón, comprendí la fragilidad de la vida. Y te enfocaste en lo importante. Exacto. En nuestro estado mental, en amar y disfrutar cada día. En lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, debemos cultivar una mente en paz. Y esto nos lleva a la idea central. La felicidad no depende de logros externos, sino de nuestro estado mental. Es como un pastel. La felicidad es el pastel y los logros son solo la guinda. Me encanta esa analogía. Ya tenemos todo para ser felices. No necesitamos esperar a la pareja, el trabajo, la casa ideal. La felicidad está disponible ahora si aprendemos a apreciar lo que tenemos. Debemos liberarnos de la necesitis y disfrutar de las pequeñas cosas. Un paseo, la compañía, un atardecer. Como tú, que ahora disfrutas de Barcelona a pesar de, las cacas de perro. Exacto. He aprendido a apreciar la belleza de mi ciudad, a pesar de sus imperfecciones. Aceptar lo que es sin terribilizar y encontrar la belleza en lo cotidiano. Y hablando de imperfecciones, el libro nos invita a cuestionar nuestra obsesión por la perfección, por hacerlo todo bien. Porque la realidad es que somos falibles, cometemos errores. Y eso es parte de la vida. De los errores podemos aprender y crecer. En lugar de castigarnos, debemos abrazar nuestras imperfecciones. Y esto nos lleva a la tolerancia a la frustración. Vivimos en una sociedad que nos exige tenerlo todo ya. Pero la vida está llena de adversidades, frustraciones, momentos difíciles. ¿Cómo evitar que nos amarguen? Aceptando esas situaciones, sin terribilizar y encontrando la manera de seguir adelante. Como cuando viajaste con tu amigo Rick y os timaron con el taxi. Al principio me sentí frustrado. Pero Rick me enseñó a aceptar que estas cosas pasan. Una valiosa lección. Y hablando de aceptar lo que es, el libro también nos invita a liberarnos de las obligaciones. A menudo nos sentimos obligados a hacer cosas que no nos apetecen. Cenas familiares, expectativas sociales. Esa sensación de obligación genera estrés, ansiedad, nos amarga la vida. Como tu paciente Ana, que sufría cada Navidad por la cena familiar. Exacto. Se sentía obligada a asistir. Pero cuando aprendió a liberarse de esa obligación, a proponer alternativas, pudo disfrutar sin sacrificar su bienestar. Una gran estrategia. Y el libro también nos invita a cuestionar nuestra necesidad de controlar a los demás. La realidad es que no podemos controlar a nadie y pretenderlo solo genera frustración. Debemos aceptar a los demás tal como son. Y esto nos lleva a la importancia del humor y el amor como antídotos contra la terribilización. Cuando alguien está de mal humor, ansioso o estresado,
A veces lo mejor es sacarlo de ese estado con humor o cariño. Como haces tú con tu madre cuando empieza a dramatizar, ¿no? Exacto. En lugar de discutir, le pregunto por su hijo favorito y le doy un abrazo. Eso suele devolver la calma. Qué buena estrategia. Y hablando de estrategias, ¿qué me dices de la seducción? La seducción es una herramienta poderosa para influir en otros sin caer en la exigencia. En lugar de obligar. Exacto. En vez de obligar a tu pareja a ir a Cancún, podrías seducirlo, convencerlo de que será un viaje increíble. Playas paradisíacas, gente amable, excursiones. Claro. Como Tom Sawyer que convence a sus amigos de que pintar la valla era divertido. Cambió la perspectiva. Se trata de presentar las cosas de forma atractiva para que el otro quiera hacer lo que deseamos. Y si no funciona, no pasa nada. No hay que amargarse. Hablando de no amargarse, ¿qué nos dice el libro sobre el estrés? El estrés surge cuando nos exigimos demasiado, obsesionados con la perfección. Como si lleváramos un botijo frágil en la cabeza y temiéramos que se rompiera. Como tu paciente, que no soportaba las cacas de perro en la calle. Se angustiaba por algo que en realidad es irrelevante. Si lo comparamos con problemas reales, claro. A veces perdemos la perspectiva. ¿Y cómo combatimos el estrés? Aceptando nuestra falibilidad. Reconociendo que somos imperfectos, que cometemos errores. Dejar de obsesionarnos con la eficacia y disfrutar del proceso. Aprender de los errores, celebrar los logros. Como Stephen Hawking, que a pesar de su enfermedad, encontró la felicidad en la investigación. Un ejemplo de resiliencia, de cómo la mente puede superar la adversidad. Hablando de adversidad, ¿cómo podemos abordar el tema de la muerte sin que nos paralice? La muerte es parte de la vida, inevitable y, en cierto modo, liberadora. Liberadora. Aceptar nuestra finitud nos permite relativizar los problemas, disfrutar del presente, valorar lo que importa. Como los monjes que meditaban con una calavera, ¿no? Un recordatorio de la fragilidad de la vida. Exacto. En lugar de temer a la muerte, debemos aceptarla y enfocarnos en vivir plenamente. Y para vivir plenamente debemos liberarnos del miedo, ¿verdad? Esa voz que nos paraliza. Es normal tener miedo. La clave es no dejar que nos domine. Cuestionar nuestras creencias irracionales. En la mayoría de los casos, los miedos son más grandes en nuestra mente que en la realidad. Como tu paciente con miedo a volar, que lloraba desconsoladamente sin necesidad de viajar en avión. Eduardo magnificaba su miedo. Pero cuando aprendió a cuestionar sus pensamientos, a relativizar, a enfocarse en lo que podía controlar, lo superó. Tomó las riendas de su miedo. Y hablando de miedos, ¿qué hay del miedo al ridículo? Ese temor que nos impide ser nosotros mismos. Nos preocupamos demasiado por lo que piensan los demás. Es como vivir en un escenario pendientes de la aprobación del público. Como tu paciente que no quiere invitar a cenar al novio rico de su hermana porque se avergonzaba de su piso. Luis había tragado la idea de que el dinero determina el valor de las personas, pero cuando comprendió que la felicidad no depende del dinero, se liberó. Una creencia muy común. El libro también nos invita a cuestionar la idea de la autoestima, ¿no? La autoestima tradicional, basada en la comparación, en los logros, en la aprobación externa, es una trampa que nos atrapa en la inseguridad. Como los niños que se sienten inferiores por no ser tan buenos en deportes o matemáticas. En lugar de intentar ser mejores que otros, debemos ser la mejor versión de nosotros mismos. Aceptar nuestras fortalezas y debilidades. Valorar nuestra individualidad. Encontrar la aceptación interna, no la aprobación externa. Y para eso practicar la autocompasión. Tratarnos con la misma amabilidad que a un amigo. La autocompasión es poderosa. Hablando de amigos, ¿qué importancia tienen las relaciones, la conexión humana? Vivimos en una sociedad individualista con relaciones superficiales. Pero necesitamos la conexión humana, el apoyo, el amor. Como el joven del cuento que se aisló por miedo al rechazo y solo encontró la paz al conectar con otros. Aceptar su vulnerabilidad. Debemos atrevernos a ser nosotros mismos, a mostrar nuestra vulnerabilidad, a conectar de forma auténtica. Construir relaciones basadas en la confianza, el respeto y el amor incondicional. El amor incondicional es la base de las relaciones sanas. Y hablando de amor incondicional, el libro también nos invita a practicar la aceptación de los demás. Dejar de juzgar, comprender que cada persona tiene su historia, sus heridas, sus luchas. Como Gandhi, que a pesar de la discriminación y la violencia, defendía la paz y el amor incondicional. Un ejemplo de cómo la compasión puede transformar el mundo. Responder al odio con amor, a la violencia con paz. Para cultivar esa compasión, practicar la empatía, ponernos en el lugar del otro, comprender sus motivaciones, ofrecer apoyo sin juzgar. La empatía, un puente hacia la comprensión. Y hablando de apoyo, también es importante la ayuda, la colaboración, la solidaridad. No estamos solos, nos necesitamos. En lugar de competir, debemos colaborar, apoyarnos, construir una sociedad más justa,
Como los voluntarios que ayudan en hospitales, que alivian el sufrimiento de otros, un ejemplo de altruismo, generosidad, compasión. Su labor es admirable. Para concluir esta inmersión en el arte de no amargarse la vida, hablemos de la terapia cognitiva. ¿Podrías contarnos más sobre ella y su eficacia? Claro que sí. La terapia cognitiva se basa en la idea de que nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones y comportamientos. No se trata de negar las dificultades, sino de interpretarlas de una manera más sana. Cambiar nuestra forma de reaccionar ante los problemas. Exacto. Nos da herramientas para identificar y modificar los patrones de pensamiento negativos que nos hacen sufrir. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la reestructuración cognitiva. Identificar los pensamientos distorsionados y reemplazarlos por otros más realistas. ¿Y cómo se hace eso? Imagina que te sientes triste porque no te invitaron a una fiesta. Un pensamiento distorsionado sería: nadie me quiere, soy un perdedor. Duele, sí. La reestructuración cognitiva te ayuda a cuestionar ese pensamiento, buscar alternativas más realistas. Tal vez no te invitaron porque ya tenían el cupo lleno o se les olvidó. Poner a prueba la validez de nuestros pensamientos. Exacto. Otra herramienta es la exposición gradual a los miedos. Si tienes miedo a hablar en público, la terapia te ayuda a enfrentarlo poco a poco. Empezar con pequeñas exposiciones e ir aumentando la dificultad. Así es, el miedo se reduce al exponernos a él y comprobar que no es tan terrible. Y no olvidemos la autocompasión. Tratarnos con amabilidad, como a un buen amigo. Fundamental para no ser tan duros con nosotros mismos. Aceptar nuestras imperfecciones. La terapia cognitiva nos enseña a ser más compasivos. Y a cultivar una actitud de aceptación hacia nuestros errores y limitaciones. Para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes? Que el cambio es posible. Todos podemos transformar nuestras mentes y vivir una vida más plena y feliz. La terapia cognitiva puede ayudarnos en ese camino. Muchas gracias por compartir tu sabiduría. Ha sido una inmersión fascinante en el arte de no amargarse la vida. Y a ti, querido oyente, te invitamos a seguir explorando estas ideas. La felicidad es un camino, no un destino. La decisión de recorrerlo está en tus manos. Hasta la próxima inmersión